Hola, hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a todos, bienvenidos a otro martes de Space de la Escuela. Un gusto poder saludarlos siempre aquí con ustedes, conversando, pimponando. Y el tema de hoy es muy importante. Vamos a tener un Space de lujo. Eric, bienvenido hermano, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, hola con todos, un gustazo verles. Yo al fin pudiendo participar de un espacio, de un space de la escuela, que ya, bueno, al fin volví a la patria, entonces ya de aquí en adelante voy a tratar de estar en todos. Un abrazote con todos igual. No, nada, un placer para nosotros también estar acá un poco aprendiendo, un poco pimponeando y escuchándonos también sobre un tema que creo que por lo menos acá en Ecuador y con la experiencia que ha habido en otros lugares del mundo hemos ido ignorando e ignorando de mala manera y creo que también dejando crecer. Bueno, yo un poco conversando hace un rato con algunos compañeros, pensando cómo podíamos estructurar esta conversación de hoy. Me quedan algunas dudas pendientes que quiero arrancar conversando con David y después con Eric, acerca un poco a raíz de lo que pasó en Argentina, ¿no? Del fenómeno Milei, digamos, de la irrupción de esta tribu urbana que son en el Internet los libertarios y cómo ahora empiezan a tener representación también en espacios, digamos, bueno, en la Argentina en espacios institucionales. Un poco conversar, yo quiero preguntarles a los dos, bueno, ahí Eric un poco más desde la perspectiva económica, entiendo que David desde el estudio del populismo, cómo esta irreverencia, cómo esta rebeldía eh, ha ido mutando a partir del contexto socioeconómico, qué tiene que ver, digamos, un poco, como les decía al comienzo, las demandas insatisfechas de la narrativa del progreso, y qué podemos esperar para el futuro. No sé, David, comentame vos, primero que nada, qué preocupaciones te genera esto y qué podemos esperar para el futuro de este fenómeno del libertarianismo, ¿no? Hola, gracias por la invitación, me parece un chévere espacio. Un saludo también al Toño Malo, que fue quien me invitó. Entiendo que está de aniversario, así que no sé si nos está escuchando, pero un abrazo, querido Toño, y muchas felicidades. Y bueno, ya en relación al tema, eh, desde luego es algo que genera preocupación, eh, inquietud, una gama de emociones, pero celebro que también genere, digamos, estos espacios de debate y de discusión que no han sido tan habituales y probablemente tenga un poco que ver a nivel ya estratégico con el crecimiento electoral, aunque sigue siendo eh, marginal probablemente desde una perspectiva ya de gobernabilidad nacional, pero que muestra efectivamente, en el caso argentino, un salir a la luz pública a través de personajes estrambóticos como Milei, de ideas que probablemente en el seno de muchos militantes de izquierda se daban por sentados que ya habían sido superadas, ¿no? En cierto modo, como la analogía de las vacunas y ciertas enfermedades que uno ya da por superadas, pero que en realidad dependen del compromiso ciudadano de continuar con las programaciones de vacunas, de infancia, etcétera, etcétera, y que cuando se descuidan, rebrotan y son igual de mortíferas que en décadas pasadas o que en generaciones anteriores. Yo creo que es interesante plantear esta discusión porque, como muchos de los fenómenos sociales y políticos, eh, hay cosas nuevas, hay cosas novedosas que tienen que ver con los canales de comunicación y con las formas de transmitir los mensajes, pero también hay cosas muy añejas que tienen que ver con el corazón mismo de esta extrema derecha, eh, que además toma diversos nombres, ¿no? Y es difícil ubicar una sola categoría en diversos territorios, porque lo libertario significa una cosa en Argentina, pero en Estados Unidos significa otra cosa, al menos en la traducción literal, y en la tradición, digamos, británica significa de pronto otra cosa. En Estados Unidos pega más esta categoría alt-right, que en cierto modo engloba algunos de estos seguidores de Trump, algunos de estos personajes de 4chan, digamos, de las redes sociales y de estos submundos digitales en donde se han ido configurando también muchos de los discursos y muchos de los símbolos de esta tendencia. Pero si nos ponemos a revisar en términos históricos, vemos que hay muchas similitudes
tanto con lo que ocurre hace años en Europa, sobre todo en relación al surgimiento del fascismo en los años 20, en los años 30, y sobre todo tiene similitudes con lo que se conoce como la oleada anticomunista de finales de los años 80. A finales de los años 80, bueno, muchos de nosotros apenas gateábamos o estábamos por venir al mundo, pero quienes hemos estudiado un poco la tradición de la izquierda en el siglo XX, a finales de los 80 es muy conocido este regreso de un anticomunismo en cierta forma legitimado, bautizado por la coyuntura política del momento y por las tendencias también intelectuales de gente que habían sido comunistas en sus años 60, 70, en su juventud, y que luego se decantaron por la otra orilla completamente, ¿no? Y a finales de los 80 hay este libro clásico del libro negro del comunismo de Stefan Courtois, hay las obras de Richard Pipes, de Malia, filósofos como Sidney Cook, etcétera. Hay un montón de gente que comienza a producir intelectualmente, pero que muchos de ellos tienen la característica de compartir, digamos, una biografía comunista o progresista de izquierdas o socialista o trotskista en algún momento de sus vidas, y que luego vuelcan, digamos, toda esa visión dicotómica, binaria de paraíso e infierno hacia sus antiguos camaradas, hacia sus antiguos fervores. Si uno se fija, por ejemplo, de ese periodo, hay una obra que sigue siendo muy, muy relevante hoy en día y que Milley, por ejemplo, la suele citar. Es este famoso libro de Roger Scruton, Pensadores de la Nueva Izquierda, bueno, en la versión en español se llama así. Sir Roger Scruton, un conservador, un intelectual muy, muy aquilatado, digamos, un tipo muy interesante de leer, escribe muy bien además. Y ya él en el 85, en este libro, en cierto modo pone sobre la mesa las piezas del juego que estamos viendo hoy en día, pues aquí en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, en Europa mismo, con Vox, con Salvini, con lo que está pasando en Hungría, lo que pasó con Trump, etc. Y lo que dice Scruton, un poco adelantándose a estos pseudo teóricos que hoy sostienen los discursos, es que la noción, digamos, o una versión del concepto de hegemonía de Gramsci, que además ahí podríamos discutir otras 2 horas sobre de dónde mismo viene esta construcción de lo hegemónico, pero que hace más énfasis en realidad en las categorías propuestas por Bourdieu, ¿no? El sociólogo, en las nociones de los hábitos, las nociones de los sentidos, las nociones de los afectos, y cómo todo esto va configurando una visión también política del mundo que se conecta, digamos, con los intereses de las clases superiores o de las élites, y esa mezcolanza teórica que le atribuyen a la hegemonía de Gramsci, a la dominación de Bourdieu, etcétera, etcétera, es como reciclado hoy en día por estos pensadores que, digamos, se dan de intelectuales, pero son sobre todo anti-intelectuales, es decir, anti-intelectuales en el sentido de estar dispuestos a poner sus propias ideas en el marco de una discusión justa y no propagandística. Y eso es un tema que, bueno, tal vez lo discutiremos más adelante para no robarme también demasiado tiempo, pero que tiene que ver con la configuración actual de la comunicación social, ¿no? Hay este teórico que se ha vuelto famoso últimamente, bueno, famoso en su momento y que ahora lo han recuperado también en el marco de la comunicación política, etcétera, que es George Lakoff, ¿no? Lakoff con su teoría del framing. Lakoff tiene una frase que me permito traer a colación. Dice en uno de sus libros, si usted cree en el racionalismo, si cree que los hechos nos harán libres, es decir, que basta con proporcionar toda la información sobre los hechos y la gente, sin necesidad de marco alguno, razonará hasta dar con las conclusiones pertinentes, lamento informarle que no es así. Si los hechos no se ajustan a los marcos, la gente se quedará con sus marcos, que están de hecho físicamente en sus cerebros, e ignorará, olvidará o razonará en contra de los hechos. Los hechos tienen que estar enmarcados de manera que tengan sentido y puedan convertirse en elementos del razonamiento. En otras palabras,
importan más los sentimientos, importan más los afectos que los hechos. Y eso ha sido algo tremendamente explotado por esta nueva oleada que, como decía, históricamente pueden marcarse en estos momentos históricos que ya han existido e incluso teóricamente beben de estos autores, pero fagocitan su discurso en un momento en el cual la forma de comunicar políticamente está, es muy distinta primero a la del siglo XX, es muy distinta a la de la época en la que han surgido y se han sostenido muchas de las ideologías que hoy persisten a nivel nominal en los partidos políticos, y tiene mucho más que ver con lo emotivo, con la posibilidad de gestionar o no esas emociones, y dentro de esas emociones, pues esos hábitos y esas formas de ver el mundo. No sé si ya me estoy yendo mucho por las ramas, además nadie me está dando No, tiempo. para nada, más No bien. sé si por ahí podríamos comenzar la discusión. Seguro que sí, no, y te agradezco un montón. Yo creo que más bien ahí, viendo la gente que está como oyente, recordarles a todos que va a ser un placer, digamos, conversar acá con todo aquel que quiera pedir la palabra. Siempre es la naturaleza de los espacios de la escuela. Esto es un espacio para compartir y para construir conocimiento igual de manera mancomunada, ¿no? Los saludo a todos ahí, invitarlos a eso una vez más. De ahí, bueno, te agradezco. Tal vez si me permites cerrar una idea, Dale. solo para terminar, la última idea que quería compartir, o al menos en este primer momento, decía que así como en los años 20, así como en los años 80, detrás de esta pretendida, de este discurso que tiene mucho, ¿no es cierto?, de anticomunista, de antisocialista, de antiizquierda, de antiprogresismo, lo que se esconde es el clásico, ¿no es cierto?, origen del fascismo, la reacción a las revoluciones financiadas por el capital, por el gran capital financiero, esa propensión a hacer el rostro duro de la parte financiera y de los poderosos, la promoción de ese status quo militarista, esa orden relacionada con la fe. Y aquí yo quiero rescatar un pequeño extracto de una obra del filósofo Gilles Dauvé, que escribe en 1974 y se pregunta cuál es el verdadero motor del fascismo, sino la unificación política y económica del capital, una tendencia que se ha vuelto general desde 1914. El fascismo fue un modo particular de llevar a cabo aquella unidad en países como Italia y Alemania, donde la revolución había sido derrotada y el Estado era incapaz de imponer orden, incluso en las filas de la burguesía. Un aspecto esencial del fascismo es su nacimiento en las calles, su uso del desorden para imponer orden, su movilización de las viejas clases medias semi-enloquecidas por su propia decadencia y por su regeneración desde afuera, de un Estado incapaz de tratar con la crisis del capitalismo. Esto lo escribe Don Giles en el 74, pero parecería estar perfectamente describiendo Latinoamérica o el mundo contemporáneo. Y hay un hecho que a mí me pareció muy representativo, muy simbólico, de cómo, aunque de cara afuera, aunque en el discurso parecería que existe pues una amplia gama de radicalidades en estas nuevas extremas derechas, o en estos alt-rights, o en estos liberalismos miniarquistas, y etcétera, etcétera, en el fondo lo que comparten es o lo que les acerca más que lo que comparten, es defender el status quo liberal tal y como existe, y si es posible, pues fortalecerlo. Y prueba de ello es que uno de los grandes autores, digamos, respetables, y de hecho respetables porque su obra es muy interesante y suele escribirla con mucho rigor, que es Juan Ramón Rayo, ¿no? Rayo, el famoso autor del libro Liberalismo, que en España es bestseller y que acá también lo suelen estar usando los de la nueva derecha para sus discursos y tal. En este libro, porque son muy dados también a la teología, estos autores, tiene él 10 principios en los cuales se sustenta supuestamente el liberalismo moderno. Y son todos, pues, en relación al individuo, ¿no? Los individuos sujetos de derecho, los individuos tienen la libertad de comprar, los individuos tienen el derecho de usar de los bienes, el gobierno se tiene que limitar estrictamente a proteger los derechos individuales, etcétera, etcétera. Parecería que el discurso de Rayo no es compatible con gente como Laje o con gente como Milei, que son
y liberales en muchas de sus posturas, no están en contra, digamos, del aborto, por ejemplo, que era un tema que en el liberalismo tradicional más bien pues lo defendía incluso la porción conservadora del liberalismo europeo en determinado momento, ¿no? La ley del aborto en Francia, la ley Bail, se da en un contexto de un gobierno conservador. Entonces, incluso esta gente que uno diría, bueno, podrían hacer un parteaguas de decir, estos extremistas no nos representan, el liberalismo es otra cosa, no lo hacen, y no lo hacen porque en el fondo saben que son una especie pues de frente primera línea, por decirlo de algún modo, de los intereses que económicamente todos ellos defienden. Y hay un libro, de hecho, creo que es una de las ediciones del liberalismo de Rayo, que es prologado por Carlos Alberto Montaner, este famoso intelectual cubano-americano. Y una de las partes que Montaner señala en este prólogo es lo que vengo diciendo y lo que ya todos sabemos, ¿no? Dice claramente, todas las tendencias de la derecha actualmente confluyen en las mismas ideas generales, y comienza a nombrar a los conservadores, a los liberales clásicos, a los anarcocapitalistas, a los que tienen ideas más radicales, etcétera, etcétera, para que, por un lado, se reconozcan como parte de una misma corriente intelectual y de pensamiento, y por otro lado, sepan hacia dónde apuntar sus tiros electoralmente y las alianzas y etcétera, etcétera. Entonces, y ahí sobre ese tema, con eso querría cerrar. Ahí sobre ese tema de las alianzas y como de la evolución posible, yo creo que tenemos mucho más para conversar, y me parece que has punteado ahí unas 5 conclusiones que creo que van a guiar el debate o la charla que vayamos teniendo a lo largo de esta noche, y obviamente con la gente que se quiere conectando, ¿no? Yo te pregunto ahí, David, a mí me queda muy presente una cosa, y que es el manejo, digamos, cómo se ponen en juego nuevas categorías o cómo se expresan ciertas contradicciones, ¿no? Porque con lo que empezamos, o sea, ¿por qué la categoría de la libertad está tan presente ahí? Y yo te quisiera preguntar ahí en ese sentido si vos crees que tiene que ver con esta imposición, bueno, no sé si imposición, pero criterio nuevo de la libertad como negativa, como ausencia de, y si eso es lo que profundiza que se activen estos marcos, ¿no? Como vos ya empezaste a hablar de framing ahí, o sea, que se activen estos marcos que te hacen pensar que la libertad es que no haya nadie que te esté molestando, que no esté el Estado ahí metiéndose, digamos. Y después, bueno, la otra paradoja que está es, bueno, claro, el tema de la libertad con un movimiento que, como vos decís, tiene ciertas coincidencias con el clásico origen del fascismo, digamos. Y después, o sea, cómo profundicemos un poco en esta idea de cómo defender y fortalecer el statu quo se hace a través de un discurso tan disruptivo y tan anti todo, digamos, poniendo a todo el sistema del otro lado, y ahí una reflexión interesante, digamos, que el otro día conversábamos con algunos compañeros, esta idea de la anticasta, ¿no? Nosotros ya se nos hace familiar escuchar este discurso anticasta política porque es el mismo discurso que usaba Podemos. Entonces, ¿cómo con un discurso anticasta, en realidad lo que hago es seguir defendiendo y fortaleciendo el statu quo, que es lo interesante de debatir? Sí, decía que es interesante lo que planteas. Hay un libro de un autor muy polémico que de hecho es considerado por algunos de los intelectuales ideólogos, digamos, de la extrema derecha europea, aunque él se reivindica como un tipo de izquierda, es el Diego Fusaro. El Diego Fusaro publicó hace un par de años un texto, un libro que se llama La Noche del Mundo, y ahí plantea de forma pues muy descarnada que parte de la respuesta a la inquietud que tú estás planteando, que tiene que ver con esto, pues, de la apropiación de los discursos y en cierto modo darles la vuelta, vaciarles de contenido y dejarles sobre todo la parte panfletaria, la parte violenta. Eso tendríamos que hacer un ejercicio también de, de pregunta como en doble sentido, ¿no? O sea, por un lado, hay sólida evidencia de cómo poco a poco durante los últimos años y sobre todo a través del uso de las redes sociales, estos discursos de odio,
porque básicamente son discursos de odio contra la mujer, de odio contra el pobre, de odio contra el distinto. Cómo estos discursos de odio han ido permeando una noción de libertad, sobre todo en jóvenes muy exaltados, pero al mismo tiempo cómo estos jóvenes o cómo estos discursos han tenido presencia en la medida en la que la propia izquierda o los movimientos progresistas han ido abandonando determinados espacios de disputa o han ido cediendo a lo que siempre suele ocurrir, digamos, en la izquierda. Por un lado, las peleas intestinas, la, el narcisismo de la pequeña diferencia, como le llamaba Freud, ¿no? Esta idea de disputarse pequeños espacios de poder en lugar de una estrategia más a largo plazo, etcétera. Pero por otro lado también algo que ha sido señalado sobre todo por gente de la propia izquierda o que ha sido en algún momento militante de la izquierda y que apunta a esta dificultad de leer lo que está pasando a su alrededor en términos ya de estrategia política y esta suerte pues de anquilosamiento, de sentir que el discurso, las expectativas y las inquietudes incluso ideológicas de la sociedad están por un lado y las viejas categorías de la izquierda siguen, digamos, configurando los análisis de los políticos y de las estructuras políticas, pese a que ya no coinciden necesariamente con las necesidades o con las expectativas de la población. Y eso puede estar también relacionado con que las necesidades o expectativas de la población se han precarizado a tal punto que importan menos los derechos que el consumo o que existe una recategorización de los derechos, de la categoría derechos, en donde las personas prefieren, qué sé yo, un celular o tener acceso al DirecTV o cuestiones que de pronto no sean tan primordiales en términos de subsistencia, a organizarse para formar un sindicato o qué sé yo. Válgase además anotar que todo esto que estoy mencionando también es desde luego una visión muy general y que tiene muchas posturas ya en los casos más prácticos y más territoriales, en donde las cuestiones se disputan de otro modo, ¿no? En términos incluso de supervivencia. Pero incluso ahí, ¿no? Incluso ahí me da la impresión de que la izquierda, en tanto ideología política, por un lado, pero también en tanto posibilidad de organización social, en tanto partidos, en tanto organización incluso de base, se ha quedado en un problema pues de representatividad discursiva. Y ese es un problema que se pone de manifiesto en esta cuestión de la política enmarcada en estos frames, ¿no? En el framing, en la idea de que, por ejemplo, con lo que ocurre aquí mismo en el país, ¿no? Es muy difícil escapar en la discusión política cotidiana de este marco de correísmo, anticorreísmo. Y si tú haces una crítica al gobierno actual o al gobierno precedente, una crítica acotada, digamos, con todas las evidencias, etcétera, etcétera, siempre habrá alguien que te coloque pues en la orilla, entonces tú eres correísta o tú eres del anticorreísta o tú eres en cualquiera de esas categorías. Y eso tiene la intención de anular el debate en sí mismo, anular la posibilidad de los matices, porque obligatoriamente uno tiene entonces que enrolarse en una u otra parte del discurso, ¿no? Es lo que pasa ahorita con Yachay, por ejemplo. En el caso de Yachay hay un discurso interesado por parte de un medio de comunicación que responde a los intereses de la agenda política del gobierno de turno y quiere poner sobre el framing, ¿no es cierto?, sobre la forma en la que está enmarcado el debate nacional, esta noción de que todo lo que el correísmo ha hecho es casi que materia ya de patología, ¿no? Es una cosa que solamente puede ser compartida por gente de calaña moral tan baja como la de los perpetradores. Eso que es absolutamente alucinante se permea en el discurso y mucha gente lo adopta y mucha gente además adopta desde el otro lado una visión
Si es que esas son las condiciones, entonces yo me radicalizo con mi líder o con mi tendencia y que lo que ellos me digan sea lo que sea. En ese caldo de cultivo es muy fácil, digamos, que surjan estos discursos o estas tendencias o estas posturas que un poco nadan en esas contradicciones, se alimentan de esas contradicciones, pero no para llegar a una síntesis política o no ni siquiera para exponer argumentos, sino, como decía hace un momento, para lanzar estos ataques de odio que incapacitan el debate por una parte y que en última instancia sirven a la perpetuación del status quo. O sea, más allá de las diferencias que suelen tener las clases dominantes, hay una cosa que es clara y cierta y que no es ningún secreto, ¿no? Y que las tendencias progresistas o las tendencias populares o las tendencias políticas que responden a intereses que no sean exclusivamente los de los financieros, exportadores y clases dominantes de un territorio, primero han sido siempre efímeras y luego han sido tomadas siempre como algo que pronto va a caer, ¿no? Como si fueran inquilinos del poder, no como algo legítimo. Ahí conjugan entonces el status quo con la defensa, pues, de, de cierta, de ciertos valores, entre comillas, de ciertas percepciones de valores, como este exacerbado nacionalismo, la bandera, la tradición, una tradición que además está por lo general atada al machismo, y eso, nada de eso es nuevo, ¿no? Todo eso ya lo vio Bourdieu en la dominación masculina, ¿no? Como esa hegemonía de pensamiento hace que terminemos con un panorama social, por más complejo que sea en los casos particulares, bastante, no simple, pero digamos, bastante visible ya a nivel general, ¿no? Una élite que mantiene unos intereses y determinadas formas de ahuyentar cualquier posibilidad de que un cambio, ya sea revolucionario o no, modifique esa estructura de poder. Totalmente, ¿no? Y ahí esto, yo te quería aportar un poco al debate hace en los últimos minutos cuando un poco hablabas de la fractura correísmo-anticorreísmo, porque creo que está buenísimo y es como muy necesario acá en Ecuador y tal vez en muchos países de América Latina como repensar esta idea de la fractura sí, de la fractura pink tide, anti-pink tide, digamos, como ola rosa versus anti-ola rosa, que está en el PT, en Brasil, que está en Ecuador, que está en Argentina, y ver cómo a partir de las dinámicas locales de cada lugar, esa fractura tiene, digamos que explica más cosas o menos cosas, ¿no? Y un poco ahí la conclusión de una compañera que nos estaba escuchando hace un rato, que se llama Selene, eh, acerca de esto, es que un poco no todos los países en América Latina vivieron esa ola rosa, digamos, y que en realidad el continente es heterogéneo, y que en Ecuador, particularmente, la fractura ya no es suficiente para ganar. Básicamente, siempre surgen o han ido surgiendo en los últimos años, principalmente en la última elección, nuevas identidades políticas, porque esa fractura ya no explica todos los problemas que están pasando acá, que están sucediendo acá, digamos. Y eso un poco a mí me hace pensar, digamos, en Ecuador han surgido nuevas identidades como, de vuelta, el fenómeno Pachacuti, Izquierda Democrática en las últimas elecciones. Eh, ¿Cuál sería el futuro de ese libertarianismo, de ese movimiento, digamos, yo prefiero decir neoconservador en la versión criolla, digamos, acá en Ecuador, ¿cómo evoluciona si es que acá en cambio sí surgen cosas por fuera de esta dicotomía correísmo-anticorreísmo? Porque creería yo, y ahí te postulo y un poco te discuto si querés conversarlo, que ya no explica todas las contradicciones que hay en la coyuntura local, ¿no? Y de ahí, antes de eso, de paso, aprovecho para decirles que, como todos los martes, estamos acá hablando del Space de la Escuela, que todos los martes a las 8 de la noche vamos a estar conversando de diferentes temas de coyuntura local, latinoamericana, incluso mundial, y que el primer programa de formación política empieza a finales de octubre, y que estén siempre atentos a las redes sociales de la escuela, que son Es la Escuela, y a la página web, que es laescuela.es, porque ahí se van a ir publicando los formularios, artículos de discusión y siempre todas las cosas que vamos conversando acá, incluso este mismo space va a estar disponible en YouTube para poder seguirlo conversando y debatiendo y pimponeando en el resto, digamos, de los días de la semana. Y bueno, te vuelvo con esa pregunta, David, si querés conversar un poco, también los invito a levantar la mano, a conversar, a solicitar la palabra.
Siempre el debate está buenísimo, ahí veo gente conocida incluso de Tucumán, de Rosario también. Hola Santi, ¿cómo te va? Para que se sumen, para que nos cuenten también cuál es la experiencia, un poco, como les decía al comienzo, el debate está motivado a partir de lo que pasó en la Argentina, entonces todas las visiones que vengan desde allá acerca del fenómeno Milei, digamos, son interesantes de compartir y va a ser un placer. Y eso te dejo para seguir conversando, David. ¿Qué opinas? ¿La fractura sigue Creo explicando que, cosas o hay que seguir, o han surgido nuevas identidades, ¿no? creo que ya para responder a tu pregunta, yo volvería a la noción de que buena parte de la agenda, sobre todo de la agenda mediática de esta tendencia, suele alimentarse de las contradicciones de la izquierda y del progresismo. Eh, y es un fenómeno que se repite, ¿no? En líneas generales podríamos decir que muchos de los actores políticos de hoy mismo, aquí en el Ecuador, surgen precisamente por haberles dado más foco de los que se merecían como enemigos o como interlocutores. Y esa dinámica está presente eh, en la medida en la que vemos cómo cuestiones como el feminismo, por ejemplo, siempre son un tablero de disputa en el que se puede ver con suma claridad por dónde van las balas, ¿no? Ya de quienes se asumen de una o de otra tendencia en el gran abanico de las derechas. Eh, y es interesante cómo a, a, a ese, a ese antifeminismo, por ejemplo, se le intenta dotar de una legitimidad cientificista y muchos de estos personajes pues eh, intentan legitimar sus discursos en la biología o en los tratados científicos de determinado autor o hacer como que los temas que el progresismo ha abanderado en términos históricos por su relación con la izquierda histórica, pero también los temas que van surgiendo en la medida en la que las sociedades van evolucionando y los derechos humanos se van ampliando, eh, que deberían, digamos, uno imaginaría por principio que deberían ser cuestiones en las que un liberal o una persona de formación liberal dentro de los mismos libros de Rayo, por ejemplo, dentro de lo que plantean, no debería tener problema, no debería tener problema pues con el derecho al aborto, no debería tener problema con el matrimonio igualitario, no debería tener problema con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, pero nuevamente en esta misma lógica del framing, en esta misma lógica de los bandos, se intenta posicionar cosas que son absolutamente irreales, ¿no? Que son además fácilmente desmentibles, pero que cuando se las lanza ya en formato meme o cuando se las lanza en el formato de las redes sociales, pues pervierten por un lado la posibilidad de ubicar ese paciente ser, ese origen, y por otro lado se transforman ya en otra cosa. Entonces yo lo que veo es que en el futuro esta forma violenta en la que este discurso, más allá de que existan unos representantes de esa tendencia aquí en el Ecuador, tal vez lo más cercano sería el Andrés Pelachini y a nivel político el Pedro Freile, eh, por las alianzas, por las declaraciones que he hecho, incluso por la lectura de su plan de gobierno, si ustedes se ponen a leer, eh, no son, digamos, representativos en términos electorales, pero tampoco les interesa eso, ¿no? Es una vida como muy, muy contradictoria, porque por un lado hay este discurso que pone, como decías tú hace un momento, énfasis en la noción de la libertad como la libertad que te provee el mercado y lo hacen ya, digamos, de forma muy, muy abierta. Y aquí yo recupero a Scruton, al autor este del 85, de Pensadores de la Nueva Izquierda, porque ya en este libro, Scruton, me parece que en el epílogo, hace como pues una alegoría o llamado a que la derecha salga de la cueva y se presente como una alternativa moralmente viable. Es decir, rompamos con esta hegemonía que es invisible, con esta idea de que
la derecha tiene el capital, pero la izquierda tiene la razón. Y son moralmente superiores y por eso están al mando de la academia y bla, bla, bla. Eh, Hay que ver lo que ha pasado en relación a ese discurso, no es poca cosa y efectivamente ha habido un fuerte trabajo de think tanks, de gente con mucho poder económico detrás de estos tanques de pensamiento que han permitido financiar el surgimiento o la materialización, mejor dicho, de estas ideas ya en un nivel supuestamente pues legitimado intelectualmente, pero que, insisto, en el fondo lo que promueven es lo que ha promovido el viejo fascismo toda la vida, el desorden para garantizar el orden, como decía Gilles Daudet. Es decir, esa fagocitación, esa exacerbación de la violencia simbólica, de la idea de que las cosas se tienen que disputar en un sentido, además, casi espartano, casi de arena, de combate, y además con la complicidad, la anuencia, o si no directamente con el apoyo, digamos, y la alianza de los medios de comunicación, ¿no? En algunos casos representan ellos mismos, en sí mismos, esa tendencia política y ese mensaje. Y vos sabés que ahí el tema medios, digamos, influencia o nivel de influencia en los medios de comunicación, yo creo que también hay como un debate pendiente sobre si esto se asienta en eso o más bien va contra eso, digamos, que a mí me parece interesante para después. Pero antes de eso, quiero darle la palabra a Augusto, que está ahí también con un tema pendiente y quiere conversar. Y así que dale adelante, Augusto. ¿Cómo te va? Chévere, compa, gracias. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha, pero no se te ve, sí. Chévere, hermano. Nada, quería sumar un poco este análisis fantástico que hace David a propósito de la cita que hizo de Lakoff, ¿no? Es un autor que yo estoy leyendo profusamente y me parece interesantísima esta idea del marco, ¿no? Esta idea que propone de las metáforas y del marco, que el marco, en palabras de Lakoff, es la cosa más simple y obvia en la vida cotidiana. Y él pone un ejemplo en este libro, que se los recomiendo, compas, se llama No pienses en un elefante. Y Lakoff dice, supongamos que tenemos una taza de tomar. La taza es un objeto pequeño, ¿no? Así que cada uno de nosotros, cuando escucha la palabra taza o cualquier otro objeto, entendemos que se trata de una cosa que sirve para colocar un líquido y del que luego bebes. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Eso es un marco, dice Lakoff, ¿no? Es una estructura conceptual para la taza, un objeto X. Si nosotros decimos hay una taza en la mesa, todos podemos pensar o nos evocamos en la mente lo que es una taza. Ahora bien, cuando comenzamos a hablar de este tema de los marcos, conviene dar este ejemplo que pone el autor. Él dice, no pienses en un elefante. Sea lo que sea, no pienses en un elefante. Y yo me pregunto, o sea, hagamos este ejercicio, ¿alguien puede hacerlo? Cuando les digo, no pensemos en un elefante, ¿alguien puede no pensar en un elefante? Bueno, ¿cuál es la lección que podemos sacar de este tema? La razón es la siguiente. La palabra elefante, como taza o como cualquier otra palabra, evoca un marco, es una imagen mental y tenemos un conocimiento sobre esa imagen, ¿no? Sobre lo que significa para nosotros elefante en este caso. Pero si niegas la palabra, no pienses en un elefante, preservas el marco. Así que, dice Lakoff en este libro, negarla es seguir evocando el marco. Entonces, cuando traspolamos este tema a la política, el ejemplo que pone este autor es, por ejemplo, el tema del el alivio fiscal, ¿no? O el alivio de los impuestos. Entonces, cuando hablamos de alivio fiscal, ¿no? Y esto lo dicen, por ejemplo, Carlos Vera o un sinnúmero de entrevistadores acá de los medios mainstreams acá en Ecuador, ¿no? Hablan siempre del alivio fiscal, ¿no? Esto lo vemos en televisión una y otra vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos del término alivio de impuestos o alivio fiscal, estamos evocando un marco. La palabra alivio, ¿qué significa? ¿Cuál es el marco que evoca? ¿Cuál es la estructura mental que evoca? Se pregunta Lakoff en este ejemplo. Entonces, para que haya un alivio, tiene que haber una aflicción. Y tiene que haber una parte afligida y una persona, como una suerte de héroe, un aliviador que saca a la gente de esa aflicción. Entonces, si hablamos de alivio fiscal o alivio de impuestos en un set de televisión, que esto es muy común en nuestro medio, pero en general en América Latina los medios son así, evocan marcos, ¿no? No importa cuánto nosotros tratemos de argumentar en contra del alivio fiscal, porque cada vez que mencionamos la palabra alivio fiscal o alivio de impuestos, estamos obteniendo esta metáfora de que los impuestos son una aflicción.
Y cada vez que escuchamos la palabra alivio de impuestos, lo que pasa por la mente de la audiencia, lo que pasa por la mente de la persona que está consumiendo ese debate en la TV, lo que escucha una y otra vez es, no, hay una persona que está en contra de quitarme una carga y hay otra persona que está a favor de ello. Entonces, esa es la invitación que hace el autor y me parece que es potente, ¿no? Porque la derecha ha entendido muy bien esto del tema de los marcos, de cómo evocar estos marcos en la sinapsis mental del cerebro. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con estas leyes rimbombantes que ahora se presentan acá en la Asamblea Nacional, ¿no? Ley de fomento a la dolarización. Por Dios santo, ¿quién puede estar en contra de algo así? O ley de oportunidades laborales. ¿Quién puede estar en contra de tener oportunidades en la vida? Entonces, esta gente ha entendido bien, y yo creo que están leyendo a Leikov, de que evocar marcos hace que generes adhesión. Y por tanto, la estrategia de la izquierda no puede ser sencillamente evocar el marco y que caigamos en el terreno del adversario, digamos, porque el discurso es performativo. La palabra construye este pensamiento, construye sentido común. Y por tanto, nosotros tenemos que, la tarea que tenemos es enmarcar y salirnos del marco del adversario. Por eso es que me parece que es fundamental este tema. Yo creo que los progresistas debemos estar leyendo a George Lakoff, debemos también estar leyendo a Laclau y a Gramsci, que hablan también de estos temas. Este concepto de los marcos también tiene su transpolación en Laclau, cuando habla, por ejemplo, de los significantes flotantes, ¿no? De cómo dotamos de contenido a estos significantes flotantes como la libertad, como la democracia, como algunas palabras que pueden ser llenadas de contenido de diversas formas. Y en esa batalla de dotar de contenido a estas palabras, la derecha nos va ganando. Y eso es lo que explica, por ejemplo, el fenómeno Milei. Y es que en la práctica, compañeros y compañeras, las preguntas que se hace la gente común y por las cuales genera adhesión con gente tan despreciable como Milei, las preguntas que se hacen son las correctas. Por ejemplo, ¿quién me cuida a mí si estoy desamparado, soy una persona pobre en el desempleo? Esa pregunta se la hace la gente común. Lo que pasa es que las respuestas que reciben de estos neofascistas son respuestas aberrantes. Lo que te dicen es, sabes que tú estás mal, pero no te preocupes porque siempre hay alguien en la fila, ¿no?, de la opresión que está peor que tú. Así que no importa que tú estés tan mal, porque siempre hay alguien que está peor. En el caso ecuatoriano, los venecos, ¿no? En ese sentido peyorativo de llamar a los hermanos venezolanos. Ellos están precarizados, no tienen afiliación al seguro social, bueno, viven una serie de humillaciones, ¿no?, en esta tierra que no es su país de origen. Entonces no importa, porque finalmente tú estás mejor que ellos. Es la lucha del último contra el penúltimo. Y claro, nos olvidamos de que el verdadero adversario, el verdadero enemigo, es el empresario. No es el hermano venezolano que te viene a quitar el trabajo. Entonces, tenemos que entender esto para decir a la gente, cuando se pregunte quién me cuida a mí en tiempos de crisis, la respuesta que tiene que recibir es, bueno, te cuida un Estado robusto, te cuida un Estado fuerte, que cuide de todos, porque eso es condición necesaria para el bien común. Y me parece que esa es la batalla que tenemos que dar y no es algo menor y no es algo secundario dar la batalla por el discurso, porque finalmente la gente no vota, y esto es una tesis polémica, y yo estoy consciente de ello y me hago cargo de lo que digo, pero la gente no vota con el bolsillo. La gente vota o las identidades políticas se construyen sobre la base de marcos, de la sinapsis mental que creamos sobre la base de esos marcos. Y por tanto, ese significado tenemos que nosotros construirlos políticamente. Por eso es que tenemos este fenómeno patético, diría yo, de que la buena parte de la mayoría de los ecuatorianos le dan el voto a un banquero. ¿Es que tenemos acaso la gran mayoría de personas en el Ecuador son votos oligárquicos? De ninguna manera. Pero hay una forma de entender cómo la derecha, ¿no?, ha logrado permear esas demandas o ese discurso, ¿no?, ha sido apropiado por las clases subalternas, ¿verdad? Y lo hace carne y lo hace propio. Yo creo que tiene muchísimo que ver con este tema de los marcos conceptuales. Y esto pasa a veces porque la izquierda siempre se ha afincado en esta defensa, ¿no?, del marxismo ortodoxo, de no importa el tema de la superestructura, ¿no? Lo que importa es la infraestructura. El tema económico, la posición económica y social de la gente define per se las identidades políticas. Y eso es un error, porque finalmente la batalla es cultural, no es una batalla del proletariado, ¿no?, como agente privilegiado para llevar a cabo la revolución. Hay muchas luchas diversas que los obreros tienen que librar, pero también en compañía de otras muchas colectivos, movimientos sociales y otras demandas heterogéneas que tienen que articularse en torno a un bloque histórico para poder hacerle frente a ese adversario común. Eso, compas.
Muchas gracias, Augusto, por la reflexión ahí bastante amplia, bastante completa. Yo te quería complementar con algunas cosas. Hace poco en el grupo de la escuela, un poco con Augusto y con alguna gente más, compartíamos eh, acerca de esta lectura de Pablo Stefanoni, del director de Nueva Sociedad, que se llama La rebeldía se volvió de derecha. A mí me parece que un poco ahí se explica y se termina de explicar, de desarrollar la idea esta plantea, que bien plantea y que con la que estoy de acuerdo, Augusto, que es a partir de la activación de los marcos, digamos. ¿En qué momento se perdió esa rebeldía o en qué momento la izquierda se acostumbró a que la rebeldía le era propia y la terminó perdiendo? Ahí con lo que planteabas vos de esta activación de marcos en el caso de Milei y en el caso de la ultraderecha, del alt-right, del neoconservadurismo, como le quieran decir, a mí me parece que hay unas cuestiones propias de la campaña argentina legislativa que, bueno, ha sido muy atípica por la pandemia, por la crisis económica y demás, pero me parece que hay unas cosas que hay que interpretar, ¿no? O sea, el mismo Milei, y esto también lo dice Pablo Stefanoni, al mismo Milei se le criticaban cosas como, por ejemplo, no sé, que de vuelta, que hay una tribu urbana que llega al poder, estos jóvenes. Entonces, ¿qué hacía Milei? Iba y decía, los jóvenes, también me votan los padres y los abuelos o vamos, estamos todos en contra de la casta política. O, claro, también salió mucho de la derecha, mucho del progresismo, esta idea de decir que en realidad los libertarios que votan son todos nenes de mamá y la gente se mofa. Me acuerdo un post de la revista Barcelona que decía que Agustín Laje tenía permiso de salir a hacer las compras en la pandemia, una cosa así, como mofándose de que todos los libertarios son nenes bien, digamos, chicos bien, y después Milei aparece en la Villa 31 y entrevistando a gente y con el léxico, digamos, propio de los barrios populares y, y de vuelta va desmontando y desmitificando esas ideas o esas contras que algunos sectores creo que desde, por lo menos con una estrategia no errada pero sí no oportuna, tratan de encauzarle, ¿no? Yo creo que estas críticas, estos pequeños reveses que ha tratado el progresismo de pegarle con los que ha tratado de pegarle a Milei, han sido siempre equivocados y lo han ido aupando y lo han ido haciendo crecer. Principalmente por esta idea creo que de no entender el momento el contexto en el que está dando esta campaña, ¿no? O sea, y de vuelta, no entender la fractura con la narrativa del progreso. Y a mí esa es la parte que más me gustaría debatir con ustedes. O sea, hay acá, ¿por qué la ultraderecha y la alt-right puede meternos a todos los demás en el mismo costal? Y porque esta narrativa del progreso tiene demandas insatisfechas que están todavía latentes. Entonces, por eso funciona. Digamos, hay en las clases populares alguien que pueda decir, eh, quiero ser libre del Estado, y sí, porque el Estado también le falló un poco. El Estado también le entregó un plan que no le era suficiente, también le falló en encontrarle trabajo. Entonces, obviamente, como el Estado le falló, ya ahora lo que quiero es libertad del Estado. Y contra eso también hay que pelear. Por ahí, Augusto, antes de que te nos escape, que me parece que tenía algunas cosas que hacer, te quería preguntar a vos y un poco, bueno, a Eric también, si es que querés hablar. Veo también que hay dos pedidos de palabra que en este momento lo podemos conversar. Y es un poco la idea esta si bien yo les trazaba la similitud con Podemos, digamos, en esta idea de la anticasta, voy con mi tesis polémica, Augusto, como ya nos mandaste una, y es que acá no hay populismo. O sea, por lo menos en los casos del right, menos todavía en el caso de Milei, particularmente no hay populismo, a pesar de que mucha gente está queriendo ponerlo ahí, como que acá hay, por esta idea de marcar el antagonismo nada más, pero me parece que ahí está ausente por lo menos una cadena sí equivalencial de demandas que representa, que yo la veo ausente, y también me gustaría escucharlo un poco conversar el tema. Pero nada, como en la ausencia de esa cadena equivalencial, me parece que lo que hay en cambio es un modelo muy copiado, y también un poco David lo expresaba, ¿no? O sea, no, los modelos no se pueden copiar de un país a otro. Generalmente eso no es efectivo, y si bien en la Argentina parece que un poco está empezando a salir, ahí para un poco también discutir con vos, Augusto, yo creo que el tema del bolsillo es clave en el sentido de que estas cosas surgen cuando el sistema no está respondiendo. Si es que el sistema vuelve a responder, ¿qué pasa? Y ahí creo que para ese lado va la estrategia, digamos, la estrategia anti-Milei, la estrategia de recuperar las elecciones en Argentina, y que de vuelta puede, como, si lo ponemos en tus términos, ser inoportuna, ¿no? Pero bueno, me gustaría seguir conversando ahí con Eric, con David, con el que quiera arrancar con este tema, y también en este proceso darle la palabra a Pedro y a Manuel, que también
están ahí del otro lado y que me gustaría también que empiecen a intervenir. No sé si me escuchan. Ya, Perfectamente. chévere. Yo solo quería, digamos, en esto de las abstracciones, mi fuerte es como la economía. Y yo quería, apoyar con una síntesis que a mí me ayuda mucho, sobre todo cuando tengo que debatir con libertarios. Y es que, a ver, ¿cuál es una de las diferencias o de dónde parte la diferencia entre los liberales, las corrientes clásicas y las distintas tendencias, y los libertarios? Y esto, claro, me ayuda mucho porque cuando tengo que debatir con libertarios, porque los libertarios siempre dicen, es que la libertad. Pero yendo desde el principio, la gran diferencia es que cuando nacen los liberales, y en la historia del Ecuador esto está muy marcado, los liberales básicamente buscan oponerse a lo que se suele denominar en la literatura como las tres tiranías. Y las tres tiranías son la del Estado, la de la Iglesia y la de las empresas. Entonces, básicamente, en muchas de las ideas liberales iniciales, esta libertad del individuo es posible cuando hay un control, o hay, una suerte de control de la sociedad a estas tres grandes tiranías en la historia de las sociedades. Repito, el Estado, las empresas y la Iglesia. Entonces, ¿cómo buscan de una u otra forma, cómo ha impulsado el liberalismo histórico el control de estas tres grandes tiranías, la del Estado a través de la democracia, la de las empresas a través de la regulación del Estado y la de la Iglesia a través de la separación de los poderes? Entonces, me parece clave entender esto porque los libertarios reducen la lucha contra estas tres grandes tiranías a la lucha contra una de las tiranías, que es solamente la del Estado. Está el ejemplo arquetípico de Hayek, que se precia de ser para muchos del padre del libertarianismo, para muchos uno de los mayores exponentes del libertarianismo. Era el mismo que durante la dictadura de Pinochet en Chile decía que hay que tener cuidado del exceso de democracia. Es decir, y uno dice, ¿dónde está el cortocircuito? ¿Cómo puede ser que alguien que habla de la libertad dice al mismo tiempo que hay que tener cuidado del exceso de democracia y lo que eso implica para las libertades del mercado? Entonces, me parece muy importante tener como esta pintura clara para entender por qué los libertarios o la libertad de los libertarios es una libertad muy acotada y por qué un libertario no es un liberal. Un Milei, por ejemplo, en muchos de sus discursos, y bueno, quienes lo han escuchado, yo solo he escuchado un par, pero es muy evidente cómo su principal enemigo ideológico, podría decirse de alguna manera, anquilosado en el debate de los 60, 70, es Keynes. Y él vive echándole leña a Keynes, y le echa leña a la política monetaria del Banco Central y a la política fiscal. Y es gracioso porque Keynes, él fue estudiante en Cambridge y Keynes fue toda su vida presidente de la sociedad liberal en Cambridge. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Y es porque los libertarios solamente buscan la libertad de la empresa y bueno, en este caso también de la Iglesia, a través del control del Estado. Esta pintura, como les digo, a mí me sirve mucho para entender dónde se posicionan en el debate y también cuáles son los contraargumentos de sus ideas. Y digamos, como muy fuerte es la economía, yo solo quería cerrar con una cosa que a veces se nos escapa de los debates. Y esto es súper comprobado. Hay algunos papers que tienen, que muestran, por ejemplo, la correlación, y la causalidad, algunos también, de cómo cuando la desigualdad crece, la polarización política crece. Y es súper evidente, igual, si lo pensamos, cuando la gente tiene mayor desesperación por sus condiciones inmediatas de vida, es más propensa a escuchar la respuesta que más simple, más sencilla y más directa que le saque de su situación. Entonces, la desigualdad incrementa la polarización. No es extraño entonces que Latinoamérica, el continente más desigual del planeta, sea el alma mater del populismo, de la radicalidad política, de la polarización. Y en ese sentido yo, entendiendo esto de que a mayor desigualdad y a mayor desesperación de la gente, mayor es su posibilidad de escuchar estas respuestas simples y fáciles, yo creería que sí hay una suerte de lógica de Milei y de otros como en un populismo de derechas, en dar soluciones fáciles, como Milei en muchos de sus discursos suele decir, como, tenemos que quitar impuestos porque eso va a generar empleo.
toda la literatura económica demuestra que eso no tiene ningún sentido. No hay correlación en eso en prácticamente ningún estudio que se haya corrido. Y sin embargo, claro, Milei lo dice porque es una respuesta fácil y simple. Yo creo que ahí es donde la izquierda pierde mucho terreno. Y yo siento que es parte de lo que está pasando en el Ecuador. Es decir, las condiciones de vida de la gente se vuelven más extremas, la gente se desespera más. Estos discursos populistas de extremos de derecha tienen más calado, como el de Milei, y la izquierda como que opta más por moderarse. Hace poco escuchábamos en la política ecuatoriana una frase que iba algo así como: es que los jóvenes están más por causas que por ideologías, como desvaciando de contenido la política desde la izquierda. Yo creo que eso es un terrible error, y las PASO en Argentina y la victoria de Milei de una u otra forma lo demuestra. Eso, compas. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, me acuerdo haber leído esa reflexión de algún lado, la de las tres tiranías, y vas a habértela leído a vos, digamos, a través de esta red social. Te agradezco mucho la opinión. Ahí no sé si es que Augusto seguís con nosotros, sino Pedro, que me parece que no sé la formación de ahí, pero me parece que soy el primer politólogo que habla. También me gustaría preguntar también de vuelta sobre este tema del populismo y sí, básicamente sobre cómo juega también, cuál es la versión ecuatoriana de eso, ¿no? Porque a mí una cosa que me sorprende mucho es el apelar a la hispanidad, digamos. Para mí es una cosa como súper ajena, digamos, pero claro que evidentemente en palabras de David, de Augusto y de Leikov, representa unos marcos, digamos, y expresa una serie de cosas que sí despiertan algunos sentidos en la población ecuatoriana, ¿no? Primero que nada, si te parece eso estratégico, ¿no? Y bueno, de lo que hayas querido opinar cuando pediste la palabra también. ¿Estás por ahí, Pedro? Sí, aquí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Bárbaro, chévere. también te escuchamos. Gracias. No, qué chévere, felicitarles por el espacio. Me ha parecido muy enriquecedora la discusión, lo que han planteado y sobre todo, digamos, lo que ha dicho David, en un gran esbozo de plantear el escenario del fascismo y de la condición en cómo los libertarios se están estructurando hoy en día. Yo creo que ahí es importante, sí, realzar un poco lo que dice Augusto en términos de que el fascismo ha logrado tener digamos, una cabida sobre el discurso y manejar los marcos conceptuales en relación a las demandas o a las frases que la sociedad de alguna forma quiere escuchar en torno a un vaciamiento de otro tipo de respuestas. Pero creo que una cosa importante para partir de analizar a los libertarios y analizarlos como una expresión del fascismo es expresarlo, es entenderlo en sus condiciones materiales. Como bien lo decía David, históricamente el fascismo siempre se ha presentado como la reacción violenta del capital, y una reacción violenta que ha aparecido en los momentos de mayor crisis y en los momentos donde la izquierda ha tenido grandes posibilidades de asumir el gobierno y la representación del Estado. Un muy buen ejemplo es Alemania, ¿no? Tanto Alemania como Italia, en los momentos de ascenso del fascismo, los movimientos socialdemócratas y los movimientos socialistas tenían un repunte muy importante. Eran quienes proponían políticas de gobierno que posguerra, Primera Guerra Mundial, se interesaban sobre lo social y promulgaban demandas laborales y el Estado como una institución garante de los derechos laborales y de condiciones dignas para la vida. Y fueron los fascistas, fue el partido de Hitler, fue la expresión de Mussolini, fue el homicidio a Rosa Luxemburgo, la prisión a Antonio Gramsci, que un poco fue sacando a los principales actores y representantes del discurso, fue sacando del juego. Y el fascismo pudo triunfar. Y sin embargo, la Alemania y la Italia nazi fascista, quienes tenían como principales amigos eran las grandes potencias mundiales. Estados Unidos se demoró un buen tiempo, digamos, en declarar la guerra contra los nazis, e incluso habían muchos negocios que estaban de por medio antes de que la Segunda Guerra Mundial estalle y durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial.
Y claro, Alemania y Italia particularmente peleaban a través de la invasión de Europa y de la conquista de otros territorios la posibilidad de ser también territorios que asuman colonias, pues eran los países que no tenían, a diferencia de otros países como Europa, como Francia, Holanda o Inglaterra, no tenían colonias, y eso también les generó un proceso de que la posibilidad de acumular capitales en torno a materias primas baratas producidas en la colonia no se dé tal cual. Y si hoy, digamos, a partir de esa experiencia histórica, miramos el escenario en el que surge los libertarios, también es un escenario de crisis. Lo que ha pasado en América Latina con las secuelas del neoliberalismo a principios del siglo XXI, lo que ha pasado en los países desarrollados y por supuesto en todo el mundo con la crisis del 2008, ha mostrado las grandes debilidades que tiene el capital. Y en torno a esas debilidades, también ha carecido de dar respuestas a la población, de que sea el capitalismo el sistema que realmente logra cumplir las metas y los objetivos de las personas, porque sus crisis nos han dejado en la inmunda. Aquí en Ecuador, la crisis del neoliberalismo provocó que más de 2 millones de personas tuvieron que salir, y lo que implica un proceso de expulsión casi que generó esa migración fue un proceso donde la gente se sintió abandonada. Y en ese escenario la izquierda vuelve a tener una posibilidad, y el progresismo expresa esa posibilidad de que otra vez la posibilidad de pensar un sistema distinto al capitalismo, con unas lógicas distintas, que se garanticen derechos, que se garanticen servicios básicos, podía darse y podía plantearse como una política de gobierno, y los progresismos así asumieron. Claro, los resultados que hoy tenemos un poco de esa experiencia, digamos, una experiencia que tuvo una limitación de tiempo, porque también se movía en torno a las secuelas de esa crisis y en torno a digamos, el superávit que un poco se podía tener en relación a los precios de las materias primas o en relación a los propios cambios políticos que se generaba en cada uno de los territorios. El progresismo en América Latina también tuvo que sufrir, digamos, las secuelas de la crisis del capitalismo global, que aún no se ha acabado, digamos que es la permanencia, que aún estamos, digamos, dentro de esa crisis, y que el COVID la ha agudizado mucho más. Es entonces en ese escenario que donde estas fallas son exacerbadas por los libertarios, y son exacerbadas desde un discurso ruin y desde un discurso vulgar que toma cabida porque desde el otro lado no hemos, y ahí sí viene lo que decía Augusto, la lógica del discurso y la lógica de la estrategia, nos hemos quedado rezagados para también entender los nuevos momentos y también para encontrar estas respuestas, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que damos de las críticas hacia el feminismo o hacia la identidad de género? O incluso cuáles son las respuestas que damos frente a las barbaridades que hablan aquí los libertarios sobre la reivindicación del legado hispano. Es que parece una cosa de locos, ¿no? En pleno en siglo XXI, después de una profunda investigación histórica, hoy el legado hispano es reivindicado como si hubiese sido la gran secuela del desarrollo y la gran posibilidad de civilización que tuvimos. Pero es una farsa. Históricamente eso es la peor mentira que se puede haber dicho. Y se la dice, porque tras de eso lo que están defendiendo son los monumentos, tras de eso están defendiendo las paredes, y defender los monumentos y las paredes es un muy buen recurso para criticar a la lucha social que también se expresa en el territorio y en el espacio, también imponiendo sus demandas y también imponiendo sus signos. Y entonces ellos logran, digamos, de alguna forma empezar a discutir elementos que a nosotros se nos ha olvidado. Para la izquierda en estos últimos años, siguiendo un poco la pregunta que hacías, Julián, sobre el legado hispano, no hemos dado una respuesta sobre eso. ¿Cuál es la respuesta que ha dado la izquierda sobre el problema del legado hispano? Que los pueblos y nacionalidades tienen que reconocerse, están reconocidos, y ahí está la CONAIE. Y le hemos dejado a la CONAIE ese debate, como que si el resto de mestizos, digamos, solo aceptamos que tenemos una herencia indígena, pero como para que esté en el registro genético, y de ahí nos hemos desentendido de nuestro legado
cultural. Y no hemos dicho nada sobre eso. Y en cambio los libertarios, que tienen una expresión burguesa y que los burgueses están tratando de resistir a la gran posibilidad que tiene la izquierda de poder llegar a los gobiernos, de poder dirigir una propuesta diferente, porque el capitalismo se cae muchas veces a pedazos en ciertos ciclos, encuentran ciertas frases, encuentran ciertas posiciones que tienen cabida y nosotros nos quedamos atrás. Y es ahí un poco donde viene la innovación, la originalidad y poder también leer estos momentos y también poder tener discursos que logren calar en los adolescentes, en los niños, en las niñas, que digamos esta generación que ha nacido en los 2000 no ha podido vivir la crisis que quienes hemos nacido en el 90, mucho antes, la vivimos. Sabemos lo que es vivir en un Ecuador neoliberal, sabemos lo que es no tener luz, lo que te roben todos los días, o bueno, ahora estamos también viendo eso. Sabemos lo que es vivir en la inmunda pobreza, pero muchos de las nuevas generaciones vivieron las etapas de auge, vivieron las etapas de desarrollo y no tienen tampoco ese punto de comparación vivencial para poder saber que el discurso libertario está anclado en vacíos que no expresan ninguna realidad. Entonces yo creo que es importante como mirarlas a los dos. No me meto mucho en el debate del populismo porque creo que es un debate complejo, pero sí creo que hay que poner a los libertarios como unos enemigos importantes a tenerlos en cuenta, no pararles, también saber qué espacios se les puede dar para el debate y para la confrontación, y no darles más de lo que han tenido, pero sí empezar a manejar, digamos, empezar a recuperar elementos de nuestro discurso. Uno de los elementos del discurso de la izquierda que ha sido clásico en América Latina y en todo el mundo ha sido el debate de la libertad. Y la derecha nos está quitando el debate de la libertad. Como decía Eric, en una falsa interpretación de la libertad desde un ejercicio meramente económico que solo expresa la libertad que pueden tener quienes tienen muchísimo dinero. Pero no se habla de la libertad en otros términos y no se habla de la libertad que no tenemos quienes no tenemos acceso a aquellos recursos que nos permitirían vivir mucho más cómodo. Creo que eso es algo que la izquierda tiene que recuperar con mucha urgencia, porque el peso de la historia está detrás y el peso de la historia y el peso de los argumentos en clave de lo que se ha jugado. Eso. Muchísimas gracias por esa reflexión. Estamos acá, bueno, me pareció muy interesante la verdad y quería continuar la siguiente reflexión con Augusto. Chévere, compa. ¿Augusto está por ahí? Sí, acá estoy. Oye, interesante la pregunta que me lanzabas hace un momento sobre el tema de qué tan cierto es si es que acá en Ecuador o en América Latina tenemos una situación populista, que me parece que por ahí va la pregunta. Y sabes que yo creo, compañero, que sí que lo hubo. Y esa expresión de esta situación en la que parecía que todo fuera posible y que los cambios se iban a radicalizar, iban a venir, digamos, en una escalada de alegría en las calles, fue el estallido de octubre. Claro que luego vino la pandemia y eso obviamente se mermó. Pero si bien mirado, el tema de lo que pasó en octubre del 2019, yo creo que se podría catalogar como una situación populista, o sea, una situación en la que efectivamente se propició un encuentro entre distintas demandas de diversos actores, de distintos colectivos que pusieron los cuerpos, pusieron sus demandas, pusieron sus ánimos y sus esperanzas en un todo común. Y claro, que habían identificado el adversario, que en este caso era el gobierno neoliberal de Lenín Moreno. Yo creo que esa expresión de la energía popular que nos dio octubre, el estallido de octubre del 2019, fue una situación populista, que claro, obviamente no llegó a ser lo que nosotros hubiéramos querido que fuere, pero es que vino después el toletazo de la pandemia, y eso obviamente mermó las capacidades performáticas de este grupo. Y ahí hubo en las calles, y Jairén, por ejemplo, es una testigo de eso, ¿no? No solo salió el movimiento indígena a las calles, salió también el movimiento estudiantil. Hubo una sinergia, ¿no? De cómo el movimiento estudiantil se ocupaba de brindar asistencia, a curar, a alimentar a los compañeros indígenas. Hubo también el movimiento de los transportistas y una serie de demandas heterogéneas ahí que confluyeron en un todo colectivo. Y yo creo que esa fue una expresión de lo que es posible lograr cuando el pueblo se articula en torno a un objetivo común
y que identifica un adversario. Yo creo que octubre del 2019 sí que fue un movimiento populista. Entonces, no es sencillamente traer digamos, la teoría de estos autores, de Podemos, etcétera, cuando hablan del tema de la situación populista. Yo creo que lo vivimos en carne propia en Ecuador en el 2019 y eso es la expresión máxima de lo que podemos lograr cuando nos articulamos en torno a un objetivo común. En octubre hubo eso, compa, o sea, hubo una serie de a ver, la gente no se identificó con si eres correísta o anticorreísta, no. Hubo una expresión popular que dijo, a ver, aquí estamos los de abajo, nosotros somos los indignados y vamos a dar la batalla, vamos a dar la guerra, no por una voluntad belicista o guerrerista sencillamente, sino porque había toda una amalgama de demandas ahí que habían identificado un enemigo en común. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar las claves de lo que la izquierda o el progresismo como tal debe encarar de cara a los próximos años, ¿no? Esa es la forma, hay que encontrar en octubre del 2019 las claves para poder entender cómo la izquierda debe unificarse. Así que yo creo que octubre del 2019 está preñado de futuro y ahí están las claves para entender lo que nosotros como progresistas tenemos que hacer. Creo que por ahí iba la pregunta tuya, ¿no? Era una solidaridad compartida en octubre. Todo el mundo salió a las calles con una sola narrativa. Se identificó un ellos, ¿verdad? Las oligarquías. Y se identificó también un nosotros político. Ese nosotros político no era sencillamente el movimiento indígena. Había una serie de demandas heterogéneas que confluyeron en eso, que pusieron los cuerpos, pusieron la vida, pusieron sus esfuerzos, pusieron sus demandas, a toda su gente en las calles. Entonces, pensar de que octubre del 2019 no está preñado de futuro y que no podemos sacar lecciones para eso, me parecería que sería desconocer lo que nosotros podemos lograr en el aquí y en el ahora. Esto acaba de pasar hace poco menos de 2 años. Obviamente nos vino la peor pandemia en los últimos 100 años y obviamente se mermó ese proceso de energía popular en las calles. Pero hay que retomarlo, porque finalmente volvimos en la normalidad, entre comillas, y es momento, y ya estamos viendo de que eventualmente vendrá nuevamente la lucha en las calles, y ahí es donde tendremos que volvernos a encontrar. Así que yo creo que sí que hay elementos que pueden a nosotros permitirnos arribar a la conclusión de que estamos frente a una eventual situación populista otra vez y que tenemos que aprovechar ese momento histórico. Eso, compa. Genial, muchas gracias Augusto por la reflexión, muchas gracias a todos igual los que están del otro lado, recordarles que estamos en otro martes de Space de la Escuela, como todos los martes desde las 8 de la noche estamos conversando hora y media, 2 horas, lo que salga con toda la gente que quiera pedir la palabra sobre los temas que consideramos que son importantes en este momento, que consideramos que mueven la coyuntura y que consideramos que hay que discutir, debatir y construir conocimiento mancomunado sobre ellos, ¿no? Ahí, para volver a darle la palabra a David. David, seguís por ahí que te perdimos una media horita entre intervenciones. Quería preguntarte qué opinión te merece lo que plantea Augusto acá, lo que plantea Pedro y algunas reflexiones finales, ¿no? Sí, gracias. Estaba escuchando atentamente. Muy, muy interesante lo que planteaban los colegas. Y tal vez en relación al tema más de lo que se viene o retomando lo que decía el compa hace un momento de octubre, de lo político, del populismo. Es bien interesante cómo estas categorías son sumamente volátiles, ¿no? O sea, van cambiando en la medida en la que el marco de interpretación, volviendo a la noción de los marcos, también va cambiando. Yo hace un momento remitía a este pensador italiano, Diego Fusaro, y Fusaro en este libro que les mencionaba hace un momento, hace una reflexión que llega a conclusiones asombrosamente similares a las de esta dicotomía de la élite y el pueblo, a esta lógica de movilizar los intereses inmediatos y poner un poco hacia adelante la posibilidad de construcción ya más esquemática u orgánica, pero lo hace desde una interpretación del populismo, en este caso más bien de derechas. Y es interesante porque hay una cuestión que está, yo creo que en el fondo del debate, y es esta crítica a la incapacidad de la izquierda, del progresismo, de retomar un poco la iniciativa, ¿no?
yo estaba revisando justo para este conversatorio algunos apuntes de la época universitaria y hay un texto muy famoso, bueno, al menos en el ámbito de la sociología, que es uno de los últimos textos del sociólogo polaco Zygmunt Bauman. En el 2013 hace él una intervención en la que titula su ponencia, dice, es necesaria una nueva batalla cultural. En el 2013 todavía no estaban tan presentes o no estaba en el debate público de esta forma tan vehemente esta facción libertaria, extrema derecha, etcétera. Pero ya se veía, digamos, en el horizonte que la izquierda había perdido la iniciativa para posicionar sobre el debate público, no solo los debates, sino la forma de conducirlos, y que parecía estar, de cierto modo, pues anquilosada o si no, estar siempre a la vera, siempre pendiente de lo que los poderes establecidos dijesen y cómo podían disputarles algún grado de representatividad. Y en ese marco es que Zygmunt Bauman escribe este texto y uno de los aportes interesantes del texto es la forma en la cual Bauman configura lo que él denomina pues el imaginario, ¿no? Retomando este término de Gilles Deleuze, el imaginario en el sentido de cómo se refleja la interiorización de los individuos de cara al orden establecido. Y lo que dice Bauman es lapidario, nos dice, de entrada, pues el imaginario burgués ha triunfado. ¿Y cuáles son sus características más sobresalientes? Por un lado, la idea de que el aumento de la producción en términos de PIB es lo correcto, lo deseable y lo que deberían perseguir como fin político todos los gobiernos, que a mayor crecimiento y mayor aumento de la producción, mayor desarrollo y mayor bienestar. Luego dice el segundo supuesto es que la felicidad humana consiste en ir de compras y que la felicidad se accede a través pues, del consumo. Por ello, la producción puede aumentar ad infinitum y siempre existirán métodos para convencer a las personas pues, de comprar más y más aunque no lo necesiten. Y el tercer supuesto, dice, de este imaginario burgués que ha triunfado y la razón por la cual triunfa es la primacía de la puesta en escena y la absoluta victoria en términos de cómo va configurando el deseo de los seres humanos esta noción de la meritocracia, dice Bauman, ¿no? La noción de que la desigualdad en sí misma no es mala y que en determinados contextos, de hecho, la desigualdad puede hacer que aumente la prosperidad. El típico ejemplo, ¿no es cierto?, de los casos hiperdramáticos que abundan por miles, pero que en determinado momento se cruzan con una cámara o con un contexto de noticias que vuelve viral ese caso y al día siguiente pues, se resuelve ese caso particular o las cámaras ponen toda la atención sobre ese caso y se olvidan de la raíz del problema de fondo. ¿A qué voy con esto? Yo sí estoy de acuerdo con que muchas de las cosas que aquí se han mencionado deberían motivar una reflexión en los movimientos políticos de izquierda, deberían motivar una reflexión también en términos de las prácticas y de la historia reciente, digamos, de la izquierda. Ahora en estos momentos es muy popular, ha circulado bastante un artículo del New York Times de un periodista, un escritor llamado Diego Fonseca, donde a raíz de la visita de Díaz-Canel y de Maduro a México, hace una reseña bastante mediocre desde mi punto de vista en términos sociológicos, en términos políticos, pero que conecta con esto que estamos diciendo, con esta disputa de los sentidos y con esta disputa de la legitimidad de los discursos. Y llega a la conclusión, a una conclusión de que las izquierdas se han quedado en los años 60, no conmueven, no provocan, no generan, pero además que cuando han tenido la oportunidad de gobernar,
no han demostrado realmente una praxis política que esté a la altura de los imaginarios de la izquierda, ¿no? O sea, recordemos que tradicionalmente, digamos, ¿no? Históricamente, lo que denominamos izquierda política en su momento era considerado, pues, y sobre todo ya en términos de socialismo, de comunismo, era considerado una continuación lógica del periodo de la Ilustración y del racionalismo, ¿no? O sea, debíamos llegar, en cierto modo, a un estado evolutivo y social en donde la noción misma de la desigualdad nos resulte impensable y que en esa medida, etcétera, etcétera, no necesitaríamos autoridad, bla, 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 bla. Luego es cierto que los gobiernos de izquierda, progresistas, o en su mayoría, o buena parte de los gobiernos progresistas y de izquierda, han sido, por un lado, autoritarios, o sea, creo que nadie a estas alturas puede ocultar las cuestiones del autoritarismo, de los derechos humanos, etcétera, pero por otro lado, y esto es tal vez lo más fuerte, han sido, pues, incapaces de provocar dentro del seno de sus propios seguidores este grado de espontaneidad que permita dar respuesta a este tipo de narrativas. Y de hecho son narrativas que se instalan sobre todo en esta disputa que hay sobre los imaginarios de la gente joven, ¿no? Hay estas revistas especializadas y otras que son más divulgativas que hace años vienen anunciando esta noción de que las nuevas generaciones son más susceptibles a las ideas socialistas o igualitarias y lo hacen desde el asombro, cuando en realidad tiene explicaciones sociológicas muy, muy obvias, ¿no? Es una generación o generaciones que están llegando a niveles de precariedad que les hacen pensar en un futuro distinto a la dinámica cultural con la que venían en sus familias de siempre ir para adelante, partir de lo que mis padres me dejaron y llegar todavía más lejos y ser exitoso, etcétera, etcétera. La mayoría de jóvenes, de gente nacida en los 80s, en los 90s en adelante, se va topando con realidades que son absolutamente brutales en términos de oportunidades, en términos de supervivencia, y es natural, digamos, que existan ahí reflexiones, lecturas y necesidad de mirar en torno a la historia política y cómo, cuáles son las respuestas que ha dado ante eso la izquierda, el progresismo, etcétera, etcétera. Pero realmente ha ocurrido, y aquí también, digamos, es mi opinión, evidentemente puede ser matizada desde luego, pero en mi opinión ha ocurrido que en los últimos 10, 15 o 20 años no ha existido la posibilidad de generar estas formas espontáneas de identificarse con ciertos valores de la izquierda, porque a mi modo de ver han sido cooptados también por intereses políticos, por intereses privados en algunos momentos, y que te configuran un cuadro muy complicado de rescatar a nivel discursivo. O sea, el ejemplo concreto es precisamente esto que está pasando, por ejemplo, con la CELAC, con Cuba, con Venezuela. Sabemos que existe un grado de complejidad detrás de los discursos y de las narrativas, pero tampoco podemos ocultar que existen violación de derechos humanos, que existen problemas más complejos en relación no solo a lo ideológico, sino también ya a la praxis del poder y de sostenerte en el poder. Es muy difícil, yo diría, es imposible, digamos, en términos de sostener, por un lado, los valores de la izquierda, entendidos como la igualdad, la fraternidad, la búsqueda de un mundo sin amos, la idea de un mundo no autoritario, con lo que está ocurriendo ahora mismo en Nicaragua, con lo que está pasando con el escritor Sergio Ramírez, más allá de que nos guste o no su obra, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que sí hay cosas fuertes sobre las cuales el progresismo, la izquierda y sus militancias no han sabido, por un lado, leerlas a tiempo y por otro lado, no han sabido dar las respuestas adecuadas. Y eso, desde luego, que configura un escenario en donde la derecha en general se legitima, pero también existen pues estos espacios para que las formas más radicalizadas de este pensamiento se tomen esos imaginarios. Yo quiero cerrar aquí con un ejemplo que para mí es muy representativo. Nadie le conocía a este señor Laje, por ejemplo,
hace unos 8 años, hace unos 9 años. Comienza a ser visible en la medida en la que el debate sobre el aborto en Argentina comienza a ganar, digamos, adeptos y posicionarse dentro de la agenda política, y es como que en la búsqueda del clickbait, los medios de comunicación comienzan a darles más apertura y las redes sociales comienzan a visibilizar más a estas personas reaccionarios de toda la vida. Pero si uno se fija en la trayectoria intelectual, por ejemplo, del Laje, lo que él comienza haciendo, cuando nadie le paraba bola todavía, es un ensayo, un libro, que creo, me parece que es su tesis de politólogo, en donde pone en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos y torturados por la dictadura argentina. Algo que solo habían hecho, digamos, las facciones evidentemente más reaccionarias, más nostálgicas de Videla, etcétera, etcétera. Pero lo hace desde un lenguaje aparentemente académico, desde una perspectiva aparentemente de investigación seria, y comienza a colar este bicho, esta idea del revisionismo histórico como una forma legítima de bajarse la legitimidad de ciertas luchas y de ciertas demandas que han sido consideradas pues icónicas, ¿no es cierto?, de la izquierda, en este caso latinoamericana. Y ¿qué es lo que ocurrió en ese sentido? Que más bien en estos últimos años, en lugar de fortalecerse, digamos, ese vínculo simbólico, histórico, lo que ha ido es ganando más adeptos de esta postura revisionista, ¿no? Ganando más adeptos de esta idea también desmitificadora de ciertas figuras de la izquierda, sobre las cuales de pronto no ha existido tampoco un ejercicio de autocrítica lo suficientemente sólido como para quedarse con la enseñanza y humanizar al mito. Entonces llega la derecha, la derecha roba símbolos y se apropia de esas lecturas para sus propias dinámicas de poder. Yo creo que sí es importante pensar también en términos de qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras propias militancias, círculos y espacios políticos para recuperar un poco ese nivel de estrategia, de iniciativa, y en el camino no ser o no terminar repitiendo los errores clásicos de la izquierda, que suelen ser este sectarismo y esta noción de una especie de moralidad superior, que es lo que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y lo que nos mantiene divididos. Mientras que la derecha pues se sienta y conversa tranquilamente, incluso los que supuestamente están en las antípodas. Muchas gracias David con eso. Yo ahí tengo algunas reflexiones, todavía solo te quería dejar el comentario de que ahí hay en el libro de Stefanoni, él dice que Milei tiene la red pill económica y que Laje tiene la red pill cultural. Es un libro que de verdad recomiendo, por lo menos para entender esta noción de rebeldía, esta noción de disruptiva dentro de el marco libertario, ¿no? Antes de cerrar con un par de reflexiones, quería darle la palabra a Manuel, que lo vi ahí como speaker, pero en el otro teléfono no me aparecía su foto, no sé por qué, y no le puedo dar la palabra. Si es que seguís por ahí, Manuel, te escuchamos. Sí, acá estoy. ¿Cómo va? Tenía un par de comentarios, ¿verdad? El último compañero que habló mencionaba el hecho de que las izquierdas quizá tienen problemas en proyectar una buena imagen porque hay casos de derechos humanos y cosas así. Se refiere a Venezuela, se refiere a Nicaragua, a Cuba, supongo. La cosa es que es cederle terreno a la derecha, hablar de cosas así como derechos humanos y otras cuestiones así promocionadas por organizaciones no gubernamentales financiadas por la CIA, cuando no se menciona el embargo. Eso hay que tener mucho cuidado siempre para mí, compañeros, especialmente si nos decimos de izquierda, nos decimos revolucionarios. Ignorar el embargo, ignorar las condiciones infrahumanas en las que el embargo económico, la criminalidad, maldad del imperio hace contra estos países, y decir tranquilamente en un conversatorio, los derechos humanos aquí y acá, está difícil. Estás ayudando al discurso de la derecha muy fácilmente. Las personas de izquierda, los revolucionarios, pues no mentimos. No se trata de ocultar las situaciones que ocurren en estos países. Se trata de explicarlas y se trata de ponerlas en el contexto donde deben de estar, ¿verdad?
La cuestión había mencionado Julián, ¿verdad? Fue en el momento en que me conecté, disculpen, no oí lo anterior, entonces quizá tengo unas cuantas lagunas, pero mencionaba como un discurso anticasta de Podemos otro compañero dijo como todas estas cuestiones performativas, ¿verdad? Que hace la izquierda. En los Estados Unidos, por ejemplo, el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, hay solamente dos partidos viables aquí que en realidad son de un pájaro las dos alas, son exactamente lo mismo, son partidos que representan a las personas más ricas del país, a las corporaciones, al 1% del país, con ciertas diferencias nada más en cuestiones sociales, las disputas sociales, la cuestión del aborto, la cuestión del racismo, la cuestión de la comunidad LGBTI, etcétera. Aparte de eso, en lo que se refiere a quienes financian las campañas de estas personas y cómo actúan una vez electos, son exactamente lo mismo. Pues se fundó hace 5 años para la campaña del 2020 un grupo que se llama Justice Democrats, de los demócratas por la justicia o algo así. Supuestamente la gente más a la izquierda del partido, y la promesa que hicieron fue correr sin recibir donaciones de ninguna corporación, como la mayoría de los políticos en los Estados Unidos. Corrieron así, ganaron algunas. La más famosa de esas, que es la congresista más famosa de los Estados Unidos, se llama Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Que recién en el epítome de un discurso performativo se fue con un vestido a decir que grabaran a los ricos, ¿verdad? Cuando ella tuvo la oportunidad en el Congreso de hacer precisamente eso y no lo hizo. Cuando en cada oportunidad en la que ha tenido de votar sobre una propuesta de ley que favorezca al electorado norteamericano, al pueblo norteamericano, ella vota en contra. Siempre. La forma de juzgar a un congresista es mirando su récord de votación y todo, así que eso ni siquiera tiene discusión. Entonces, este tipo de cosas, cuando tú dices, esa persona es la izquierda, por supuesto, o sea, esa persona lo que es alguien, una actriz, ¿verdad? Financiada obviamente por intereses económicos que se subieron a la camioneta en los Estados Unidos, en el mundo entero, del tremendo auge del socialismo, de la palabra socialismo, que en realidad acá es una socialdemocracia, digamos así, pero que por lo menos es un cambio tremendo, ¿verdad? Comparado al viraje tremendo a la derecha que ocurrió en el país desde hace 40 años, cuando el Partido Demócrata, que era supuestamente el partido de los trabajadores del país, abandonó completamente a los sindicatos y se viró completamente a la derecha, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un fenómeno, junto con el crecimiento de fuerzas fascistas, del fascismo en general, los pensamientos libertarios, me parece que es un fenómeno que va de la mano y van juntos, y me parece que más o menos noto lo mismo por lo que se dijo de Argentina, un poco también la cuestión en Ecuador, ¿verdad? Entonces yo decía, retomando la cuestión que dije inicialmente de las ONG, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, igual como dijo el compañero los últimos tiempos, que este tipo, el argentino Laje, que habla de todas estas cuestiones que causan mucha división entre la clase trabajadora, y son cuestiones sociales, el aborto, el antifeminismo o feminismo, este tipo de cosas, las luchas raciales, LGBTI, todo eso, muchas luchas legítimas, por cierto, todas, pero que todas caben bajo el paraguas de la lucha por la conquista del poder de parte del pueblo, por el socialismo, por lograr el socialismo. Pues esas luchas han sido, igual como decía lo de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Esta cuestión de tomarse los espacios completamente por parte del 1%, de financiar estas cosas. Entonces, en realidad, el feminismo, la lucha LGBTI, con lo legítimas que son, con lo verdaderas que son, etcétera, hay que tener en cuenta, porque las ONG que ahora representan a esos colectivos son gente pagada por la CIA o por los payasos de la CIA, supuestamente las divisiones civiles de la CIA, como la USAID, por ejemplo, que en Ecuador financia tantas personas, igual que a Laje, no se lo conocía hace 8 años, tampoco a Carlos Pérez Huartambel, como Yacu Pérez ahora, que si la agüita, que si el ambientalismo, que si todo eso.
El ambientalismo está tomado por esta gente. Entonces, cuando en el partido que supuestamente representa las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, se ponen atención a todo este tipo de cosas, no al nivel de conquistas y aspiraciones legítimas de secciones de la población, sino al puro nivel de ONGs, al puro nivel de ese espectáculo, de ese discurso performativo, de esas tonterías, lo que hacen es que diluyen la fuerza del partido, le quitan la imagen al partido. Y bueno, tenía un par de cosas. Un compañero, Augusto, había mencionado, ¿verdad? Como los medios en general en América Latina funcionan con esta cuestión de los marcos y eso. Sabrá el compañero que no es solamente en América Latina, sabrá el compañero que es en el mundo entero, ¿no? Lo sabemos todos. Pero igual, o sea, la forma de decirlo nada más. Y lo que dijo más de un compañero, que la derecha nos va ganando en cuanto al discurso, en cuanto a la cuestión de la cultura, por supuesto. O sea, toda sociedad refleja la cultura, refleja los valores de la clase dominante. La burguesía en Ecuador, en el mundo entero, el 1% de la población, tiene el poder completo, dominan los medios, siempre son dueños de los medios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos muy poco, estamos bastante fuera de eso. Entonces, ese discurso también tiene siempre que recordar eso y tomar en cuenta eso. O sea, por más que querramos, ¿cuánto poder mediático en realidad tiene la izquierda? Por la mejor, digamos, digamos que todos nos ponemos de acuerdo acá y decimos, oh, ese es el mejor partido de izquierda. Por tal igual, ¿cuánto poder mediático tiene ese conjunto, ese conglomerado? Es muy poco, compañeros. Solo ese poder mediático solo se podrá alcanzar tomando el poder verdadero. Y ese poder no se puede alcanzar a través de elecciones, como lo demostró Rafael Correa, de hecho, el presidente más loable, mejor que ha tenido ese país en su historia republicana, pero en 10 años, los logros fantásticos que hizo en 10 años, se desbarataron en los primeros 2 meses de gobierno de Lenín Moreno. Entonces, ¿qué hiciste entonces? ¿Cómo es que una obra de 10 años se desbarata en 2 meses? Es fácil, porque en realidad no tenían ningún poder. No tenían los poder de los medios de producción, que es la única realidad, la cuestión económica. Mientras no tengas nada más, podrías tener una superestructura por aquí, por allá, podrías tener el telégrafo, un diario público, una televisión pública. No alcanzó, no fue lo suficiente. Lo que él dijo, que se vino la lucha contra él a través de la judicatura, a través de la rama judicial del poder, como en toda Latinoamérica, como en toda Sudamérica especialmente. Lo destrozaron de una vez porque esos jueces que él pensaba, según él, que era su mayor orgullo haber cambiado, haber transformado el sistema judicial de Ecuador, son facilitos de comprar, porque todo el mundo es fácil de comprar. En una sociedad podrida con valores así, además en una sociedad en que la pobreza es en realidad tan extremada, digamos, tan exagerada, qué sé yo, como el 90% de la población en Ecuador es de una pobreza legendaria, exagerada. Entonces, Ahí, la Manuel, corrupción es ¿sabes fácil. qué? Bueno, lo va a dejar Pronto, ahí, lo va a dejar ahí, lo va a dejar ahí. dale, pronto en la escuela yo voy a sacar un artículo, yo en realidad, acerca de este tema de los medios de comunicación y un poco discrepando, no un poco, sino mucho con esta idea de que los medios de comunicación siguen teniendo ese poder de solo emitir opinión pública, ¿no? Pero bueno, ahí es un debate que yo creo que hay que dar, y creo que es digamos, una cosa que nos ha quedado muy presente. Yo nunca niego el poder de los medios de comunicación como un actor político real, pero sí creo que la etapa que vivimos es una etapa de post-broadcasting y que no tiene nada que ver con la etapa en la que en los noventas o en la era pre-redes sociales sí se generaba contenido casi unidireccionalmente. Pero bueno, para contarle nada más que eso va a estar saliendo pronto y podemos estarlo discutiendo ahí vía internet. Yo para cerrar un poco este espacio le quiero agradecer a David la presencia, a toda la gente que está escuchando del otro lado. Fuimos siempre arriba de los 120, 130 personas, lo cual es un orgullo para nosotros, para mí. Y nada, decirle que como conclusiones nos queda la duda un poco cómo está convergiendo, cómo converge lo postmaterial en las candidaturas como las de Milei y en las visiones como las de Laje, incluso las versiones ecuatorianas que hay, con el terraplanismo económico, digamos, planteado por Eric, o a través de estas propuestas como de eliminar el Banco Central, etcétera, etcétera, que son como de especial radicalidad, e incluso con posturas neoconservadoras en temas sociales y de derecha radicalizada, digamos. Un poco de vuelta planteamos la duda acá y lo discutimos y lo conversamos acerca de la característica populista, si bien como yo les planteaba ahí
sí, un lineamiento entre el discurso Podemos y el discurso Milei. Me hago cargo de decir que pienso que en el discurso Milei no hay populismo porque estoy convencido de que el populismo es una dialéctica de construir lo político en términos de MUF, pero con un centro en un antagonismo fundante y que articula sobre todo una cadena de demandas, que es lo que yo veo ausente acá. A mí me parece que detrás de esto hay, o sea, tratar de cazar algunos votos a partir de un modelo copiado, pero no está la articulación de demandas equivalentes presentes en este proyecto, ¿no? Sino más bien un proyecto copiado calcadamente. Eh, Igual, como he leído mucho en Twitter últimamente, y me hizo acordar una frase que es que Argentina es un país en el que te fuiste 20 minutos y es otro, pero volvés en 20 años y todo sigue igual. Veamos qué pasa en 20 años con el fenómeno Milei. Eh, Ahí para recuperar la última cosa acerca de la última intervención de David sobre el negacionismo de la dictadura, de vuelta conectarlo a una de las conclusiones que para mí es muy importante en este space, y es que el poder negar la dictadura así abiertamente y no perder ese apoyo o ir ganando respaldo en algunos sectores ultraconservadores tiene que ver o eso termina calando como reacción. Creo que esta ultraderecha o esta nueva derecha neoconservadora se entiende en términos de reacción y se entiende en términos de reacción a las demandas insatisfechas de la narrativa del progreso. Hay que tener, me parece, siempre claro eso. La narrativa del progreso ha dejado demandas insatisfechas y esto está haciendo que vayan surgiendo estos nuevos movimientos. De ahí pienso que, como ha surgido como conclusión aquí, que el libertarianismo sí se ha articulado como una tribu urbana en Internet y que ha entendido algunas lógicas de comunicación propias propias del nuevo momento, y que a los sectores progresistas le está costando determinar, incluso encontrar las fallas para desarticular. Es realmente interesante el tremendo poder de réplica que se arma desde ahí. Creo que el discurso igual antiimpuestos que tanto cala cobra la tremenda visibilidad que tiene cuando entendemos a la libertad en términos de no intervención del Estado. Nosotros hace poco subimos un video acerca del concepto de libertad, un poco desglosando y un poco discutiendo esto, que está en nuestra página de Twitter para los que quieran ir a verlo. Pero claro, estamos en las antípodas de eso. ¿Por qué? Porque la libertad no la entendemos en términos negativos, porque la libertad para nosotros no es la no intervención del Estado. Y eso, con ese concepto de libertad es cuando más aún hay que entender que el Estado sí ha fallado, que el Estado ha dejado demandas insatisfechas y que por eso empieza a calar incluso en sectores populares la idea de que la libertad es la no intervención del mismo. Creo que a eso se le suma un frame alimentado de algunos medios de comunicación, sin duda alguna, y de sectores de poder sobre las demandas insatisfechas, como les decíamos, del intervencionismo, y que tal vez, bueno, estoy convencido, encuentra su fase más avanzada en las demandas insatisfechas de la narrativa del progreso y en la homogenización de todo lo que no sea esta nueva postura. Mi conclusión, la verdad, de todo este space y de todo el debate acerca de estas nuevas derechas neoconservadoras, es que la política tiene que volver a conectar con la gente, pero que esa conexión no es marketing, es justamente política, y que esa política tiene que volver a resolver los problemas de la gente. Básicamente, a la no política, sí, a la no política se le gana con política, y a la no democracia, en este contexto de hastío de la democracia, se le gana también con más democracia. Acomodar la política a lo digital, entender que tal vez los votos duros ya no son tan duros y que hay que volver a conversar con la gente, a conectar con el común para devolver, como les decía, de vuelta esta política que pueda resolver los problemas de la gente. Le agradezco un montón a todos los que estuvieron del otro lado y seguramente nos vemos el martes que viene con otra discusión que nos interese a todas y todos y que vayamos a construir mancomunadamente. Un abrazo a todos.